Son las 9:42 y vamos a conversar ahora con el padre jesuita Ernesto Cavazza, rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que para conversar con nosotros sobre la presentación dentro del fondo editorial de esta universidad y el Centro de Estudios y Publicaciones, acaba de publicar el libro que tituló La civilización de la pobreza, en homenaje a un sacerdote muy distinguido, un pensador, filósofo, discípulo de otro gran pensador español y con una actuación muy vasta en América Latina, hasta el final de su vida, en verdad, una entrega sobre todo pues a una concepción distinta de la religiosidad y del trabajo social, etc. Fue asesinado hace 25 años en El Salvador, junto a otros 5 sacerdotes, a manos de las Fuerzas Armadas, por enseñar el Evangelio a campesinos y alumnos. El libro está compuesto por una serie de personalidades que participan y además un conjunto de editores. La civilización de la pobreza, el legado de Ignacio Ellacuría para el mundo de hoy. Padre Ernesto Cavazza, un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias a todos ustedes, a la invitación también. No sé si he sabido explicar, en fin, la significación de Ignacio Ellacuría, porque en realidad pareciera, incluso estoy viendo aquí, digamos, el índice, que estamos ante un teólogo y que por lo tanto parecería que estamos fuera del común del pensamiento. En absoluto, como a veces se imaginaba en el caso de Gustavo Gutiérrez, por ejemplo, ¿no es cierto? Y del anterior rector también de la universidad, Vicente Santuque, también es un personaje sumamente importante. A ver, ¿cómo conciliar pensamiento con acción y además revolución en el pensamiento, sobre todo de la función social de la Iglesia? Bueno, eso es lo que estamos precisamente homenajeando, que Ignacio Ellacuría y sus compañeros lo supieron hacer. Supieron vincular lo que es el servicio de la fe con la promoción de la justicia, que es lo que da origen en realidad a todo un proceso de cada vez mayor preocupación por parte de la Compañía de Jesús de las situaciones sociales y de la realidad sociopolítica y cultural del continente. En ese proceso, en el cual la compañía va entrando, no solamente en América Latina, en todo el mundo, es que se va encontrando que debe denunciar algunas estructuras injustas, que debe denunciar desigualdades, que debe prestar especial atención a aquellos que las sufren, que son los pobres. Y como dijo la Congregación General nuestra, una asamblea universal en los años 70, eso le iba a costar sangre a la Compañía de Jesús. Y efectivamente le costó sangre. En este caso fueron 6 jesuitas de una comunidad de 8 jesuitas. Mataron al 75% de la comunidad. Se pueden ustedes imaginar el shock, el trauma que eso significó para esa comunidad y para la provincia centroamericana, a la que pertenece la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador. Entonces fue una cosa muy, muy fuerte. Remeció no solamente a esa provincia, sino remeció a la Compañía Universal. Eso para nosotros y para las universidades en particular ha significado una especie de antes y después. O sea, si hasta ese momento todavía se dudaba de que las universidades tuvieran algo que ver con las realidades sociales y políticas, a partir de ese momento era clarísimo que la universidad era un actor social y es un actor social, que su actuación tiene una fuerza sociopolítica importante, que debe hacer lo que Ignacio Ellacuría llamaba la proyección social, no solamente docencia, no solamente investigación, que son tareas propias de toda universidad, claro, sino la proyección social también. Pero ¿por qué esa reacción contraria a todos esos planteamientos? Que no es solo por el nivel universitario, sino por la cuestión religiosa, digamos. En este caso, clarísimo. La imagen y la idea de que el cura y la religión eran otra cosa. Así es. ¿Por qué se meten en lo humano? Digamos? Así es, así es. En este caso, hay que recordar, estamos en el año 89, El Salvador vive una cruenta guerra civil, y los jesuitas en ese momento ya se habían percatado de que ninguno de los dos bandos iba a poder alcanzar la victoria. O sea, la guerra civil en realidad era inútil, porque no era posible que alguno de los dos ganaran, en contra de lo que ocurrió, por ejemplo, en Nicaragua, en donde una parte, en este caso los sandinistas, lograron vencer
al gobierno somocista de la época. En El Salvador, imposible. Entonces los jesuitas desde hacía mucho tiempo iban diciendo más bien que la única alternativa era la paz. Bueno, fueron aniquilados precisamente por oponerse a la paz. Fue lo que hizo también que mataran a Monseñor Romero. Así es. Este año, el 24, de aquí a unos pocos días, estamos celebrando el 35º aniversario del martirio de Monseñor Romero. 35 años, que ya ahora se reconoce que es martirio. Cuando se habla de martirio, no es solamente un asesinato. Un martirio es, en este caso, como lo han reconocido los teólogos en Roma, por odium fidei, o sea, por odio a la fe. Lo cual significa que se reconoce que la persona muere por su fe, no por su compromiso social, no por motivos políticos, sino por su fe. En el caso de Romero fue clarísimo, lo mataron en una Eucaristía, lo mataron precisamente celebrando la misa. Así es. Y cuando estaba... Brutal asesinato, ¿no? Brutal asesinato. Entonces, eso es lo que da origen en este momento en El Salvador, digamos, a una situación cruenta. Se está viviendo un momento difícil. Ya había muerto Romero, antes habían muerto también otros sacerdotes y otros religiosos, precisamente por estar predicando el Evangelio, y el 89 este asesinato fue como la cumbre, que después va a abrir en 3 años las negociaciones de paz. La civilización de la pobreza, ¿qué quiere significar? Es fuerte, ¿no? Eso de la civilización de la pobreza a mí me choca. Sí, claro. Pero él mantuvo hasta el final que ese debía ser el nombre de su sueño. Él dice, hay una civilización de la riqueza que tiene como motor fundamental el lucro, la ganancia, y que tiene como principio el bienestar personal. Contra esa civilización hay que hablar de una civilización de la pobreza, que tiene como motor fundamental la satisfacción de las necesidades básicas de todos y como objetivo y principio único el ser solidarios. A eso le llamaba la civilización de la pobreza. Teníamos que caminar hacia ahí. En otros momentos le llaman también la civilización del trabajo. En fin, hay diversos nombres, pero él se mantuvo hasta el final, hasta el día anterior de su muerte, cuando habla precisamente con otro compañero sobre ese término, que le cuestiona si es el mejor término. Le dice, no, es por ahí por donde tenemos que ir. Entonces, todo su trabajo, tanto filosófico como teológico, es tratar de partir de las realidades históricas, ¿no? Su trabajo fundamental en filosofía es precisamente filosofía de la realidad histórica. Y eso le viene de su maestro, de Xavier Zubiri, con quien él hace el doctorado en España, en Madrid, que precisamente se ha acercado a ese tipo de aproximación desde la filosofía. Lo que hace Ellacuría es llevar eso, digamos, a la concreción en lo que es el trabajo universitario y también lo que es la teología, que finalmente es la teología de la liberación, que es lo que pretende, ¿no? Por eso, por ejemplo, uno de los artículos que hay aquí en este libro es de Gustavo Gutiérrez. Hay 2 importantes que son como una especie de pórtico de todo el libro, que es uno de Gustavo Gutiérrez sobre el costo del discipulado y otro de John Sobrino, también teólogo, que dicho sea de paso tendría que haber muerto con ellos porque era de esa comunidad. Lo salvó el hecho de que estaba en Tailandia, en un curso que le pidieron los padres colombanos sobre diálogo interreligioso, eso lo salvó. Pero si no, hubiera muerto también esa noche. Ahora, padre, esta suerte de dicotomía en la Iglesia con respecto a un sector que está más cerca de la pobreza, más cerca del necesitado. En muchos de los conflictos sociales que vivimos en el Perú, por ejemplo, a veces se le acusa a los religiosos de estar del lado del laberinto, cuando en realidad lo que pasa es que son personas que viven en la zona y saben perfectamente cuáles son las motivaciones y las frustraciones de los que se están quejando. Pero pareciera que la Iglesia todavía se lucha un poco entre estas 2 vertientes, los que están más cerca del pobre y los que no están tan cerca. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para entender a la Iglesia como un todo cuando encontramos a veces tantas contradicciones en los comportamientos de sus representantes? La Iglesia es muy grande, ¿no? Sí, a veces es demasiado. Muy grande y hay de todo. Hay de todo y hay diversos modos de vivir la fe.
Entonces, me parece que por eso es importante remitirse a Jesucristo, al Evangelio, al estilo de vida de Jesús, porque finalmente en la iglesia lo que pretendemos ser es ser discípulos de ese Jesús. Por supuesto. Y sabemos que Jesús pues no murió de cáncer en una cama a los 90 años, sino murió crucificado por blasfemo, es decir, el tribunal religioso de la época lo acusó de blasfemo, es decir, de hablar mal de Dios, y por subversivo. Esos fueron los dos motivos que llevan a Jesús a la cruz. Muy bien. Solo no era una persona que se quedaba con el status quo. como No, estaba. en absoluto. Y gracias a Dios este Papa nos los está recordando. Eso es verdad. Está recordando que por ahí va la cosa. Por ¿no? ahí. Bueno, Así ya es. vamos a tener ocasión de conversar más ampliamente Interesantísimo. sobre justamente el Papa. Y felicitaciones Muchas por gracias. La civilización de la pobreza. Gracias a padre Ernesto Cabaza, un gusto haberlo tenido con nosotros. invitamos, pues, a la presentación. Muy bien. Encantado. ¿Cuándo es? Este jueves en la Ruiz de Montoya, Paso de los Andes 970, Pueblo Libre, a las 7 de la noche. Buenísimo. Todos Muy bien. invitados. Muchas Muchísimas gracias. gracias.